os invito a disfrutar y a poder captar toda la energía que Karma nos va a proyectar. Muchísimas gracias y bienvenida. Me levanto, yo si no me muevo. Muchísimas gracias. A ver si se escucha, sí. Gracias por la presentación. Gracias, Codapa, por esta invitación. Me hace especial ilusión. También para mí es como una vuelta a la normalidad, empezar a viajar. Casi hace 2 años que no viajaba por trabajo, ni por placer, por supuesto. Así que muchísimas gracias. Voy a recordar lo que decía Marianne de la ciudad. Seguro, la voy a disfrutar. Y ya estaba emocionada antes, pero después de escuchar vuestras intervenciones, pues todavía más, la verdad. Porque es un placer ver cómo estas afinidades, ¿no? Esta misma visión de la educación de nuestros hijos, de nuestras hijas, es compartida y es un placer sumar, ¿no? Intentaré aportar. Fijaros, he titulado así la presentación La llave maestra para la educación integral. Estando muy de acuerdo con lo que decíais, de que realmente para que se produzca una educación integral, esa educación cognitiva, más intelectual, tiene que estar unida necesariamente a una educación emocional, a una educación de nuestras emociones. Me gusta especialmente el título de esta jornada de bienestar emocional, porque fijaros que a veces bienestar podemos confundir este término. Y aquí utilizo la flor de Venecia, que es Bienestar y Ciencia, es un modelo creado por mi querido maestro y amigo Rafael Vizquerra y por el GROP, el Grup de Recerca de l'Orientació Psicopedagògica de la Universidad de Barcelona, y habla de esta flor del bienestar que tiene, como veis, muchos pétalos. El pétalo material, ¿no? El bienestar material, asociado al progreso económico, al progreso tecnológico. Después tenemos el bienestar físico, la salud, el bienestar social, el estar a gusto con nuestros compañeros, con nuestra familia, con nuestros amigos, el bienestar profesional, estar a gusto con lo que hacemos. Y, por último, el bienestar emocional. Fijaros que el bienestar emocional, todos son importantes para la felicidad, para el bienestar, pero el emocional especialmente. Y es el bienestar en el que menos estamos enseñados o entrenados. Maravilla el universo emocional del que disponemos. Aquí esta ilustración tan bonita donde vemos esas constelaciones, estas diferentes planetas que representan esa diversidad que es el mundo emocional. Y os voy a lanzar una pregunta, así, ligerita, de sábado por la mañana a las 11. Os lanzo una pregunta. Si pudierais volver a nacer, ¿elegiríais nacer con o sin emociones? ¿Hay alguien que no? Unánime. Con emociones, lo tenemos clarísimo. Fijaros que probablemente esas emociones con las que habéis elegido volver a nacer os habrán llevado a momentos muy tristes. Probablemente son experiencias muy negativas de vuestra vida, no sé, pérdidas de seres queridos, frustraciones, iras, preocupaciones. Todo eso os ha llevado probablemente a experiencias de las más dolorosas de vuestra vida. A la vez, me atrevo a decir que habéis disfrutado de emociones como la del amor, el agradecimiento, la alegría, la plenitud, la paz interior, la serenidad, todas estas emociones positivas que nos acercan a estas galaxias y que forman parte de nuestro universo también. Somos seres emocionales, ¿sí? Y por lo que parece, continuamos queriendo ser. Si volviéramos a nacer, lo volverías a elegir. Pero ¿qué sabemos de las emociones? ¿Quién nos enseña? ¿Quién nos educa? ¿Quién nos ayuda a poner nombre a eso que sentimos? A lidiar con la frustración cuando algo no nos sale bien, a enfrentarnos a la adversidad, a acoger la tristeza cuando en algún momento de nuestra vida nos pasa a tocar por transitar ese camino. ¿Quién nos enseña? La vida. Pero a veces es algo como nos gustaría un acompañamiento más cercano, alguien que nos pudiera sostener, ¿no? Y nos pudiera decir, pues sí, está bien, validar nuestras emociones, acompañarnos. Y ya lo decían en la antigüedad, ¿no? Aristóteles decía, educar la mente sin educar el corazón no es
educar en absoluto. Sin embargo, hasta hace relativamente bien poco no hablábamos. Es increíble yo pensar, hasta hace pocos años, encontrarnos aquí tantas familias un sábado a las 10 de la mañana para hablar de emociones, sería impensable. ¿Nos damos cuenta de ello? Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora? Las intervenciones de la mesa iban muy en esta línea, estoy muy de acuerdo. Fijaros, en el siglo XX la educación se ha centrado en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo intelectual, y está fantástico. A principios del siglo XX había muchísimo analfabetismo y a finales del siglo XX, afortunadamente, muchísima de la población en el primer mundo está escolarizada. Vemos también, tras la pandemia, lo comentabais por aquí, cómo han aumentado los índices de depresión, de ansiedad, de comportamientos violentos, de conductas y pensamientos suicidas, de estrés. Esto está aumentando exponencialmente y hay que hacer algo. Sí que es verdad, yo tengo esta sensación, no sé si la compartís, que una de las cosas positivas, lo entrecomillo, de la pandemia ha sido que hemos normalizado hablar de emociones. ¿Sí? Ahora lo hablamos más abiertamente, cómo te sientes, cómo estás en el trabajo, en la familia. Intentas, el tema emocional está más encima de la mesa, no está tan escondido como lo estaba antes. Con estos altos índices de, como os decía, de patologías y de desequilibrios emocionales que están surgiendo, demandan y aparecen, y gracias que tenemos muchísimos psicólogos que están ayudando. Y está fenomenal la solución más por la vía de la psicoterapia, pero no es suficiente. Necesitamos educación emocional, que es preventiva y es necesaria para toda la población. Niños, adultos, todos necesitamos esa educación emocional que hasta ahora ha sido inexistente. ¿Y por qué ahora, además? ¿Por qué conviene y es un buen momento de ello? Porque actualmente la tecnología nos permite ver en vivo y en directo qué pasa en nuestro cerebro. Hasta hace pocos años esto no ocurría. Ahora sí, ahora lo vemos, lo sabemos. La ciencia nos lo demuestra. Y nos demuestra que una educación emocional acompañada, presentada de una manera sistemática, con los requisitos necesarios, sostenida en el tiempo, nos ayuda a desarrollar nuestras competencias sociales y emocionales. Ayuda a generar climas emocionalmente favorables a la convivencia. Ayuda, incrementa el bienestar de nuestros hijos e hijas, de nuestras familias, de nuestros entornos. Contribuye al aprendizaje, ayuda a disminuir los índices de ansiedad, de depresión, de consumo de drogas, de violencia a todos los niveles, en redes, en la calle, los comportamientos de riesgo. Y, por supuesto, mejora también el rendimiento académico. Cualquier contexto de aprendizaje va ligado a la emoción y sabemos que unas lo facilitan y otras lo dificultan. Y eso es así, y eso lo vemos también como padres y como madres. O nosotros rendimos igual el día que vamos a trabajar y hemos dejado a nuestro hijo a 39 de fiebre con la abuela. ¿Rendimos igual? No estamos igual de preparados, no estamos igual con las mismas ganas de socializar, de aprender, de llevar al equipo. Es indisociable emoción y razón. No es una moda. Debería ser visto como lo que es una necesidad que hay que atender urgentemente. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer las familias? Fijaros, voy a explicar un relato que creo que ilustra muy bien lo que quiere decir. Esto es un padre que estaba paseando por el parque con su hijo en el cochecito, el niño de 2 o 3 años. Estaba paseando por el parque y una señora los miraba de lejos. Los iba siguiendo con su mirada, se iba acercando, iba paseando a su lado. En esto es que el niño o la niña le entra pues, una de estas pataletas, todos conocemos esta situación, ¿no? El niño se pone a llorar, quiere bajar del cochecito, se quita la cinta, ¿sí? Empieza a llorar, empieza a chillar. El padre se agacha, pone su mirada a la altura de la del niño y dice unas palabras como estas. Ronaldo, respira, tranquilízate. Ahora te parece que esto es muy difícil, pero en un ratito esto va a pasar. Respira, tranquilo, en un momentito estarás bien.
La señora se acerca impresionada, no lo puede evitar. Mire, perdona que me meta con ustedes, pero es que los estaba viendo y me ha parecido fantástico cómo se ha agachado, cómo se ha puesto a su nivel, cómo ha hablado con su hijo. Es admirable. Desde luego, felicidades. Felicidades por cómo trata a su hijo. Y tú, Ronaldo, felicidades también. Tienes el mejor padre del mundo. Hasta es que el padre mira a la señora y le dice: no, perdone, el niño se llama Juan, Ronaldo soy yo. Y así es, principio de aplicación previa. Nosotros primero, ¿sí? Padres y madres primero. Tenemos que aprender esa educación emocional, ser ejemplo para poderlo compartir, para poderlo enseñar, porque enseñar y educar es aquello que hacemos cuando pensamos que nuestros hijos no nos ven. Entonces, educamos. Pensemos que los niños y niñas viven multitud de emociones cada día, desde que se levantan hasta que se acuestan, los adultos también, ¿eh? Pero fijaros, ¿no? Niños y niñas, desde la crisis o la angustia de separación, de llegar a la escuela, separarte de papá, mamá, la convivencia escolar, el querer pertenecer a un grupo y a la vez querer ser autónomo, el querer llegar a tu reto y a la vez la frustración de no conseguirlo, pertenecer a un grupo, querer que los demás te sigan, las frustraciones, los miedos, las incertidumbres. El día está cargado de emociones. Y en una época, la infancia, la adolescencia, que es tan rica en oportunidades, porque en ese día a día van conformando su personalidad y su autoestima, y es rica en potencialidades, pero a la vez tan vulnerable, necesitan personas adultas que les sepan acompañar, porque son expertos en el acompañamiento de su propio mundo emocional. ¿Sí? Podemos acompañarles a ellos porque nos acompañamos nosotros en nuestro mundo emocional. Así que el autocuidado nuestro de las familias es indispensable, es importantísimo. No es egoísta. Que nos cuidemos las familias no es egoísta, es necesario y imprescindible. Y además, porque las emociones son contagiosas, lo sabemos, ¿sí? Algunas más que otras, también es verdad. ¿Y quién contagia a quién? En principio, quien tiene el liderazgo emocional. Debería ser padres, madres, que contagian a nuestros hijos porque nos ven y se contagian de nuestras emociones. Pero a veces no ocurre así. A veces nos contagiamos, son ellos los que cogen el poder, entre comillas, y nos contagiamos nosotros. ¿Sí? Nosotros deberíamos ser capaces para poderlos sostener, deberíamos ser ese referente que les acompaña y les guía. Pero, insisto, ¿qué sabemos de las emociones? ¿Nos han educado a nosotros cuando éramos pequeños y pequeñas? Nos han acompañado y nos han dicho, no pasa nada, si tienes miedo, te acompaño en tu miedo, en tu ira, en tu frustración. ¿Nos han enseñado? Yo creo que no, ¿verdad? ¿Os han enseñado? ¿Alguien ha tenido una educación emocional? Hemos ido haciendo como hemos podido, ¿sí? Y en algunos casos de mayores nos hemos encontrado con emociones, digamos, no resueltas. Entonces, no hemos tenido una educación que tenga en cuenta este componente emocional. Y vivimos en una cultura que niega sistemáticamente las emociones. Niño, ¿cómo te vas a enfadar por eso si es una tontería? Hombre, esto no da miedo. No estés triste, pon buena cara. Negamos sistemáticamente las emociones. Y eso, pues es un grave problema, porque cuando niegas, más persiste. ¿O alguno de vosotros ha dejado de sentir rabia porque se lo han dicho así? No tengas miedo, o no tengas rabia, o no estés triste. La negación, aunque niegues, la emoción persiste. No es ese camino de gestión emocional la negación, será otro, la gestión, no la negación. Y reconocer lo que nos pasa a nosotros, no sé si estáis de acuerdo, que a veces cuesta. A veces es más fácil verlo en el otro, ¿sí? Estás en el parque, ves una familia con sus hijos, ves al niño que monta el pollo del día, ¿no? Y lo ves y lo comentas y dices que el niño no tiene límites. ¿Sí? Este niño tiene una baja tolerancia a la frustración. Lo ves desde fuera, ¿no? O ves una pareja, dices, a esa pareja le falta comunicación, ¿eh? Está clarísimo.
lo vemos en el otro. A veces. A nosotros nos cuesta un poquito más. Tenemos la llave de todo esto, la llave maestra. Esta llave abre puertas, las puertas de las competencias emocionales. Las competencias emocionales son estos conjuntos de conocimientos, habilidades, actitudes necesarias para tomar conciencia de lo que sentimos, para comprenderlo, para expresarlo y para regularlo de forma adecuada. Esas son las competencias emocionales, este gran reto que nos plantea la educación del siglo XXI. Y eso es lo que hacemos también desde la RIEP, lo comentaba en mi presentación, es la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar. Nuestro propósito es contribuir a la investigación, a la difusión, a la sensibilización y a la formación a toda la comunidad educativa, alumnos, familias y docentes en educación emocional. Tenemos ahí también un proyecto de centros experimentales que os animo, si tenéis alguna consulta o os interesa participar, a enviarnos un email y poder participar de este ambicioso proyecto, que es hacer llegar la educación emocional a todas las casas y a todas las escuelas, porque como decía la compañera, esto es un trabajo en equipo, debería serlo, entre familias y escuelas. ¿Cuáles son esas competencias? Esta llave maestra abre 5 puertas. 5. La primera es la consciencia emocional. Os voy a pedir una cosa, por favor, durante 30 segundos. Dejad vuestras cosas al lado, dejad de anotar, sentaros en una posición cómoda, un segundito, respirad. Y os voy a pedir incluso que cerréis los ojos. Si podéis, cerrad un momento los ojos, 30 segundos, únicamente céntrate en tu respiración y escucha. Escúchate. Siéntete. Y cuando puedas, vas abriendo los ojos. Y la pregunta que te lanzo es, ¿qué sientes? ¿Qué sientes? ¿A alguien le ha costado identificar, ponerle un nombre? Sí, ¿verdad? Es complicado. A veces no sabemos, sencillamente, por eso que os decía, porque no nos han educado en las emociones, no tenemos a veces vocabulario emocional, empieza por ahí, no tenemos conciencia emocional porque no sé poner nombre a aquello que siento, en todos estos planetas que os enseñaba antes, no sé ubicar el nombre. De hecho, os preguntaría, ¿sabéis cuántas emociones existen? ¿Cuántos nombres para identificar emociones? ¿Qué diríais? 50. ¿50? Millones, te has pasado, ¿eh? Pero muchos, alguien ha dado por ahí, ha dicho 300, 400, son más de 400 palabras para identificar fenómenos afectivos, emociones, sentimientos, estados de ánimo. No es lo mismo, también, pero bueno, esto se daría para otra conferencia. Más de 400 palabras para identificar lo que sentimos. ¿Cuántas utilizamos normalmente? ¿Cuántas utilizan nuestros hijos? Que les preguntas, ¿cómo estás? ¿Y qué te dicen? O, eso es. Básicamente tienen 2 emociones, el bien y el mal. Claro. Fijaros, no nos ayudaría, es decir, ¿cómo voy a gestionar el bien y el mal? Si no sé lo que es exactamente. No me ayudaría más que mi hijo, por ejemplo, adolescente. ¿Qué me ayuda más? Que me diga, mamá, ¿estoy mal? O que me diga, mira, mamá, siento miedo, siento rabia, estoy desesperanzado o tengo ilusión. Me da muchísima información esa palabra, ¿verdad? Me ayuda a su acompañamiento. Es decir, primera competencia, consciencia emocional, poner nombre, identificar y validar lo que siento, sea lo que sea. La emoción se valida, otra cosa es el comportamiento. Yo valido y acepto que tú sientas rabia. No permito que le pegues un guantazo a tu hermano. Eso es el comportamiento, pero la emoción se valida.
¿Qué dos grupos haríamos de emociones? Si tuviéramos que poner en una balanza, ¿no? en dos partes, las emociones, ¿cómo dirías que son? Positivas y negativas, agradables y desagradables. ¿Alguna más? Podríamos decir, y la mayoría de autores expertos coinciden, en que son las emociones positivas o negativas, entendiendo que positivo no se asocia siempre a bueno y negativo a malo. Yo cuando me han hecho en todos estos años no sé cuántas pruebas de COVID y era negativo, pues era bueno. El día que me salió positivo, no. ¿Vale? Es decir, en ciencia hablamos de positivo cuando hay presencia de algo. En este caso, bienestar. Y negativo, pues cuando no hay presencia de bienestar, en este caso. ¿De acuerdo? Pero todas son buenas. ¿Estamos de acuerdo que todas las emociones son buenas? ¿Buenas en qué sentido? ¿Perdón? Son necesarias. Son necesarias ¿por qué? Porque son adaptativas, nos permiten adaptarnos al entorno, nos informan. Son dinámicas. El carácter de la emoción es dinámico. Está bien vivir todas las emociones. De hecho, los niños son muy así, ¿verdad? Los niños están nerviosos y después te quiero, y después te odio, y después estoy alegre, estoy triste. Esto es así. El carácter de la emoción es dinámico. El problema es cuando se nos instala una emoción y estamos, por ejemplo, en tristeza y pasan semanas y meses y de ahí no salimos. Ahí está un problema de regulación. Pero vivir la emoción, cualquier emoción, es saludable, decía la compañera. Claro, nos informan, son necesarias. ¿Y de qué nos informan? De algo que nos ocurre, de una necesidad que tenemos, cubierta o no cubierta. Cuando experimento emociones agradables, me habla de necesidades que tengo cubiertas. Cuando experimento emociones desagradables, me dice que hay ahí alguna necesidad que no tengo cubierta. Son como las luces del coche, del salpicadero, esas emociones. Ahí las luces, cuando se enciende una que falta gasolina, enseguida voy a repostar. Falta el aceite, lo llevo al mecánico. Cuando saltan las luces del coche, enseguida nos ocupamos. Esas luces son nuestras emociones. ¿Las atendemos igual de rápidamente? Para nada. Para nada. Además, fijaros, cuando se nos enciende la luz del coche, lo agradecemos. ¡Ay, qué bien! Veo que falta, voy a repostar, que lo agradezco, es una señal que me avisa. Cuando me avisa esa emoción, además me siento culpable. Es como si me enfadara con el coche porque me avise de que le falta gasolina. ¿Sí? Como, me siento triste. No, no debería. Siento rabia. No, no. Me enfado con esa emoción que me avisa. ¿Os dais cuenta? Entonces, hay que prestar atención a todas esas luces que me avisan, que me informan, que me sirven para adaptarme al entorno y que me informan cada una de una cosa. La tristeza me habla ¿de qué me habla? De una carencia, de una pérdida. ¿Y la rabia? De una injusticia, de una frustración. Es otra cosa ya, ¿eh? Fijaros, es de la misma familia, pero una cosa es la ira y la otra cosa es la frustración. Pero en cualquier caso, la ira me habla, pues eso, de un obstáculo, de un impedimento, de hay algo que me entorpece el camino, ¿sí? Una dificultad que tengo que sortear. El miedo me habla de un peligro, es decir, cada emoción me da una información que yo tengo que aprender a decodificar y a traducir y ponerla en mi mapa personal. Y, por supuesto, acompañar a mis hijos a que puedan hacer lo mismo. Y fijaros, os decía antes, ¿no?, que los niños dicen bien y mal. Esa emoción, y la entrecomillo porque la utilizamos mucho, pero ¿alguien conoce la emoción del fatal? ¿Cómo estás? Fatal. Lo decimos a veces, pero claro, ¿cómo se gestiona un fatal? Fatal, de la compañera. Fatal, claro. Yo aquí pongo el saco del fatal, ¿no? Es decir, a veces vamos con ese saco del fatal que hay que abrirlo y mirar qué emociones hay dentro. Si hay tristeza, si hay rabia, Cuando nuestros hijos lo mismo, me siento mal, fatal. ¿Qué es exactamente? Y no solo por poner nombre y por hablar con propiedad lingüísticamente y dejar de ser analfabetos emocionales, porque esto existe en el analfabetismo emocional. No solo por eso, es porque si no identifico, ¿cómo voy a poder gestionar? ¿Gestiono igual una ira que un miedo, que una frustración? Y así vamos.
Y esto nos pasa, no sé si os pasa en el día de hoy, que a lo mejor históricamente en mi casa, en mi educación, se me ha castrado, prohibido la rabia, ¿sí? Y ahora en mi edad adulta, como yo no se me ha permitido sentir rabia, pues oye, en lugar de poner un límite, de plantarme, de decirle a una persona o a un compañero o a mi jefe, hasta aquí, pues me voy y lloro. ¿Sí? Canalizo la emoción de una manera, en este caso, o sea, cada emoción tiene su vía de expresión, pero si no las tengo vistas, valoradas, educadas, me confundo, ¿sí? Y al revés, igual estoy triste y lo que necesito es llorar y desahogarme, ¿eh? Pero como no lo sé y no lo tengo identificado, pues grito y me peleo y lo saco con rabia, normalmente con la gente que menos se lo merece y que es la que más queremos. Y esto nos pasa, ¿sí? Así que esto va, familias, también de asumir la responsabilidad. Lo que siento es mío. Y a veces no lo hacemos así. A veces me enfado porque tú me haces enfadar. Estoy así por tu culpa. Y de acuerdo, lo que pasa alrededor, no voy a ser frívola, nos condiciona, lo sabemos, nos condiciona y nos puede condicionar mucho, pero no nos determina. ¿Y sabes qué pasa? Que a veces vivimos experiencias emocionales desagradables que nos disgustan y pretendemos que cambie algo externo que haga que nuestra vivencia interna sea distinta. Entonces pretendo que mi hijo deje de hacer aquello para que yo me sienta tranquila, que mi marido deje de hacer no sé qué para que yo también me sienta bien, ¿sí? Que el compañero de trabajo le manden a otro lado para que yo pueda disfrutar de, ¿sí? Es decir, pretendemos cambiar cosas que a veces escapan de nuestro control porque a veces enfrentarnos con nuestra vivencia interna y gestionarla cuesta. ¿Sí? ¿Es así? Segunda puerta. Primero, consciencia emocional. Segundo, regulación emocional. Si la consciencia era ¿qué siento? La regulación es ¿qué hago con aquello que siento? La capacidad para manejar las emociones de forma apropiada y también autogenerar emociones positivas. Fijaros, cuando hablamos de regulación emocional, a veces nos centramos en qué hacer con la ira, qué hacer con el miedo, con la tristeza, con las emociones negativas. Y la regulación, claro, se trata de eso, de acortar, atenuar, mitigar esas emociones negativas, pero no solo, también se trata de aumentar las positivas, ¿sí? A mí me gusta hablar de subir el volumen de las emociones positivas. Hay que hacerlo. Educación emocional, regulación emocional es también eso. Acortar, mitigar, atenuar las emociones negativas y potenciar, estimular que nuestros hijos, que nuestras hijas sientan y compartan, porque compartidas se disfruta más, las emociones positivas. Eso les permite a la larga la autorregulación. Y digo a la larga porque la autorregulación la tenemos como adultos, pero los niños y niñas no tienen autorregulación de nacimiento, ¿sí? Funcionan con lo que llamamos heterregulación, es decir, se regulan porque hay un adulto que los regula en su acompañamiento. Y a partir de ahí van creciendo y convirtiéndose en personas autónomas. Pero es importante ver cuidar también nuestras expectativas. Acompañar a nuestros hijos e hijas es ayudar a que se expresen adecuadamente. Y esta expresión a veces puede ser atenuar, digamos, cambiar la frecuencia de la emoción, atenuarla. Igual es distinto hablar de estoy enfadado, o siento odio, o siento resentimiento, o siento rencor. A veces es bajar un poquito esa intensidad, a veces es aprovechar ese carácter dinámico para que cambien de emoción, a veces es ayudarles a no expresar, es decir, una cosa es validar lo que siento y la otra cosa es enseñarles que en algún momento igual eso no toca expresarlo y eso nos permite también la convivencia. A veces es ayudarles a que lo expresen por otras vías artísticas, por ejemplo, corporales. A veces nos olvidamos del cuerpo y es un mecanismo de canalización y de expresión, como también lo son las artes, ¿sí? el deporte. Acompañar no es reprimir.
Lo digo porque a veces pensamos, yo me autogestiono, yo soy muy buena con la autogestión. ¿Y qué hago? Me lo guardo. ¿Sí? Para no crear conflicto, no pasa nada, yo esto me lo guardo para mí y mira qué autogestionadita voy. Y eso no es autogestión, eso es represión. Y sabemos que a más represión, eso es, la palabra era esta. A más represión, más explosión. A veces explotamos hacia afuera y a veces implotamos, explotamos hacia adentro. Entonces, la gestión emocional no tiene nada que ver con la represión y tampoco nada que ver con el descontrol, tampoco hay que permitir ese descontrol. De ahí la importancia de los límites, importantísimos, necesarios. Son límites que cuidan, límites amorosos. El tema es desde dónde coloco el límite, cómo lo hago, pero el límite es imprescindible para el acompañamiento de nuestros hijos. Límites que cuidan desde la consecuencia, no desde el castigo. En fin, esto también daría, lo sabéis, para muchos debates, ¿no? Tercera puerta. Tenemos conciencia, tenemos regulación y llegamos a la autonomía emocional. La autonomía emocional, ser que nuestros hijos e hijas sean capaces ya de gestionarse autónomamente. Y esto implica autoaceptación, automotivación, conceptos que nos llevan a hablar de esta autoestima. Autoestima, que se consigue a través de un proceso de educación y necesita un aprendizaje. Avanzamos con esta llave que nos abre la cuarta puerta, que es la de las competencias sociales. Las competencias sociales son las que nos permiten relacionarnos, generar vínculos de calidad, relaciones nutritivas, y hablamos de respeto, hablamos de aspectos que se han comentado aquí en la mesa también, ¿no? Aceptación de la diversidad, la comunicación asertiva, prevención y solución de conflictos, negociación. Hablamos aquí, por supuesto, de la empatía. La empatía, que es una de las cualidades que más se valoran actualmente. Fijaros que en las empresas normalmente nos contratan por nuestras capacidades o nuestras competencias o habilidades técnicas, ¿sí? Porque hablo 2 idiomas, porque manejo bien las herramientas informáticas, porque soy un crack con el Excel o el PowerPoint, no lo sé, ¿sí? Se nos contratan por las cualidades técnicas. Pero ¿por qué se nos despide? Se prescinde de nosotros por la falta de competencias emocionales, porque no sé trabajar en equipo, porque no sé comunicar, porque no ejerce un buen liderazgo, ¿sí? Estas soft skills, ¿sí? Importante también que esta empatía vaya en línea, alineada con una educación en valores. Porque claro, ¿qué es la empatía? ¿Quién podría decir qué es la empatía? Ponerse en el lugar del otro, lo que comúnmente decimos, ponerse en los zapatos del otro y volver a los tuyos, ¿eh? Porque a veces nos vamos con los zapatos del otro, ¿no? Y hay gente que dice, que yo soy muy empática, soy demasiado empática. ¿Se puede ser demasiado empático? Es como esto como la salud. ¿Se puede tener demasiada salud? Mucha salud sí, pero demasiada. La empatía es eso, ponerse en el lugar del otro y volver a los tuyos. No es esa fusión que a veces tenemos con nuestros hijos e hijas y que nos impide ayudarles, ¿no? Porque nos fusionamos y ya sentimos tanto o más que él, nos vamos con sus zapatos, ¿no? La empatía tiene que ir muy relacionado también con la educación en valores, porque yo puedo ser muy hábil conociendo, identificando lo que siente el otro y según los valores que tenga, bueno, se me ocurren varios personajes históricos, ¿sí? Expertos, ¿no? En utilizar, en cómo hacer el mal, Sé lo que le duele al otro, sé lo que le perjudica y eso si no va en línea con unos determinados valores, la justicia, la generosidad, la solidaridad, pues también puede tener sus efectos perversos. Así que tiene la educación en valores que ir a la par con esa educación emocional. Y así llegamos a las competencias para la vida y el bienestar, que sería un poco pues como el colofón, el resumen de ir
habiendo desarrollado el resto de competencias emocionales. Y tenemos esta figura que utilizamos, que es el modelo de competencias de la RIEP, que a mí me gusta decir aquí, esto me parece como una casita, ¿no? Y a veces empezamos la casa por el tejado, ¿no? Queremos disfrutar de bienestar, queremos estar bien, pero nos olvidamos de que esto es un proceso que empieza por la primera competencia. ¿Qué siento? Conciencia emocional. ¿Qué hago con lo que siento? Regulación. ¿Cómo elijo y cómo me desarrollo como persona autónoma? Con esa autonomía, ¿cómo me relaciono con los compañeros, con mi familia? ¿Cómo establezco relaciones de calidad, fructíferas, la competencia social? Y con todo ello puedo llegar al bienestar emocional. Para todo ello es importante como familias, pienso, es como un mantra, ¿no? Yo también como madre, para mí es un mantra, me repito, conexión. Conexión. La conexión es indispensable para poder acompañarlos en ese camino de la educación emocional. La conexión, acompañar, significa conectar. ¿Sí? La conexión debería ser nuestra prioridad. Y para conectar hay que sintonizar. ¿Lo tenemos en cuenta? ¿Cómo sintonizamos con nuestros hijos e hijas? Bueno, pues también hablando el mismo lenguaje. El mismo lenguaje que es distinto en función de las edades. Cuando son muy pequeñitos, con las palabras a veces no llegamos. La palabra tiene que ir acompañada con piel. ¿Sí? Y también con juego, con magia, ese lenguaje de los niños pequeños. Cuando se van haciendo más mayores y cuando llegan a la adolescencia, pues no sé, ¿alguien tiene ahí hijos adolescentes? Ya sabemos que hablar su mismo lenguaje a veces puede costar. Puede costar, ¿no? Parece que hablemos uno en chino y el otro en... Pero es posible y hay que hacer ese esfuerzo. Hay que buscarlo, porque cuanta más conexión, además, más colaboración, aunque a veces parece imposible, pero es así. Tenemos que buscar esa conexión y hablar su mismo lenguaje. A veces creo que no lo hacemos, a veces, y esto es muy, muy característico con los niños pequeños, a veces adultos que les hablamos como si fueran adultos. Y no nos entienden, ¿sí? Entonces, el papá o la mamá que tiene el hijo de 1 y de 3 y le dice al de 3, hijo, por favor, haz el favor, que estoy con tu hermano pequeño, deberías ser más paciente y darte cuenta que tienes que esperar un poquito, que estoy con el pequeño. Y se lo dice al de 3, ¿sí? Digamos que las expectativas son un poco elevadas, no sé yo, y sí nos va a entender. Así que vamos a adaptar el lenguaje, vamos a adaptar las expectativas y vamos a priorizar el vínculo, importantísimo. Prioricemos el vínculo con nuestros hijos. Y eso pasa por ofrecerles también amor incondicional. Te quiero, suspendas o apruebes, te portes bien o te portes mal. Estoy aquí, te apoyo y te apoyaré siempre. Y estos nuestros hijos e hijas tienen que saberlo. Y será la pauta para poder, cuando ellos necesiten nuestra ayuda, nuestro soporte, que recurran a nosotros, porque sabrán que somos casa, somos su hogar. Y esto se construye, el vínculo no se improvisa, el vínculo se construye. Y ahora es el momento. Así que, familias, paremos un poco. Y esto es especialmente importante en un contexto y en una sociedad en la que vamos continuamente hiperestimulados, hiperconectados, donde tenemos poco espacio para el parar, para el debatir, como estamos haciendo aquí, como temas como este, ¿no? Buscar estos espacios, dediquemos tiempo, dediquemos recursos, conversaciones con nuestras parejas, con nuestros amigos. Por eso me emociona espacios como estos, donde esto se hace posible, el parar para reflexionar sobre esto. Es importantísimo. Y paremos y demos espacio también a que surjan emociones como el silencio, el aburrimiento, la pausa, la creatividad, el misterio. Emociones que a veces no están muy bien valoradas en este mundo tan rápido y que todo funciona tan rápido y de acción y de hacer y de hacer y que son tan importantes también para el aprendizaje y el conocimiento de uno mismo, ¿sí? El aburrimiento, la calma. Así que
os animo, por supuesto, a acompañar a vuestros hijos e hijas en esta búsqueda del bienestar, sabiendo que ese bienestar y esa felicidad es un proceso. Y es un proceso que a veces va a costar. Es decir, el bienestar, fijaros que si nos queremos dejar llevar por las emociones negativas va a ser muy fácil. Lo tenemos facilísimo. Solo hace falta que pongamos la televisión un ratito, ya lo tendremos. Que salgamos a la calle, que nos dejemos llevar por el día a día. Las emociones negativas están ahí al acecho. Importante, porque estamos aquí como especie para sobrevivir, con lo cual estamos más sensibles a las emociones negativas. Y escuchaba por aquí, por la mesa, y las positivas también, pero tenemos que verlas. Es decir, nos tenemos que dar cuenta de ellas. Y a veces no es fácil. Nos dejamos arrastrar fácilmente por las negativas. Y las positivas necesitan de la participación de nuestra voluntad. Están, pero conviene verlas, conviene acompañar a nuestros hijos para que las vean, para que suban el volumen de esas emociones y para que las compartan. Y están ahí. Y vale la pena. Es un proceso que vale la pena. Así que os animo a, también como familias, profundizar en estas nuestras competencias emocionales para ser personas competentes para poder acompañar a nuestros hijos e hijas. Y no olvidemos que sí, tenemos la llave, pero esta llave, la primera puerta que abre es una puerta que se abre hacia adentro. Así que gracias y adelante. Espero que os vaya muy bien. Y abrimos un espacio, me gustaría que compartiéramos dudas, comentarios, reflexiones, experiencias, lo que queráis. No sé si lo que os he dicho ha resonado en algún lugar, os habéis sentido identificados o tenéis preguntas. Encantada de poder responderos, si puedo. Sí, adelante. Buenos días. Mi nombre es Diana y soy de la Federación de Granada. Y quería preguntar yo más o menos a qué edad los niños empiezan a autorregular sus emociones. Más o menos, hombre, sé que no hay una edad específica, pero más o menos por orientarnos un poquillo. Mira, hasta cuando son muy pequeñitos, la educación emocional consiste en ayudarles a que pongan nombre. Tan sencillo y tan complicado como esto, ¿sí? Quizá me atrevería a decir, a partir de los 5 o 6, pueden entender, al principio todo es emoción, el sistema límbico es el que funciona, es decir, se les activa la emoción y ahí no hay más, funcionan con la, como os decía, heterorregulación. Pero a partir de esa edad yo creo que ya podemos esperar o tener unas mínimas expectativas de que entiendan ciertas cosas, ¿sí? Por ejemplo, la empatía es muy importante. La empatía, un niño de 2, 3 años tiene capacidad empática, pero si no la desarrolla, y a veces lo esperamos, ¿no? A veces queremos que el de 3 años entienda y tenga empatía conmigo porque estoy ocupándome del pequeño, y eso no es así, ¿no? Yo diría que a partir de esa edad que te comentaba. Por aquí hay una... Hola, buenas. Soy Monse de Almería, de FAPACE. Y vamos a ver, es que no sé cómo hacer esta pregunta, pero bueno, cuando no nos han educado en las emociones, ¿no? Pero nosotros, ahora ya como padres, a nuestros hijos no queremos que las emociones que hemos sentido nosotros, que hemos estado reprimidos, ¿no? Pues no llores que eres tonta, pues escucha por qué lloras, pues para qué tienes miedo, ¿no? O sea que en esas cosas. Tú ahora lo quieres educar, pero ¿cómo podemos hacer para no caer en
llevarlo así al extremo de que es que lo quieres, o sea, llevarlo así como muy controlado eso, no caer en el exceso de control, que no sé si me estoy explicando bien, de eso de las emociones, ¿no? Pues, que es que a veces tú sabes, tus hijos cómo se sienten, pero como que no sabes acompañarlo. No sé si me explico. Sí, creo que sí. A ver si te sirve esto. A ver. Es decir, escucho que hay una dificultad, que ves la necesidad de acompañarlo emocionalmente, pero hay una dificultad en saber cómo hacerlo. Sí, porque venimos a congresos, vamos a charlas, ¿no? Escuchamos muchas cosas, pero luego dices, bueno, yo sé que esto se hace de esta manera, pero Faltan herramientas. las tienes, sí, las tienes, pero es como que tienes la llave y no atinas la cerradura. Vamos, ¿no? O sea, tienes la... ¿cómo es? Bueno, yo a eso, perdona, yo le llamo ser humano. Sí. Somos humanos. Vale. Y somos humanos y yo que me dedico a esto y le pongo una conciencia toda la que puedo desde hace muchísimos años, pues te diría, pregúntale a mis hijos si piensan, o a mi marido, si siempre hablo asertivamente, comunico. Pues soy humana y me equivoco. Y del error... Exactamente. Esto es porque somos humanos, ¿no? Así que el error forma parte del proceso de aprendizaje y, de hecho, es una de las mayores fuentes de aprendizaje, ¿sí? Cuando nos equivocamos, cuando permitimos que nuestros hijos se equivoquen y lo vemos, pues esto, como una fuente de aprendizaje. Así que yo, primero, en educación emocional hay, digamos, 3 fases. Primero, la sensibilización. Darme cuenta pues, de todo lo que estás diciendo, Monse. Después, la formación. ¿Cómo? Congresos, cursos, grupos, asociaciones, las AMPAs, asambleas, grupos de trabajo, comisiones. Prueba y error, práctica. Y después la práctica, sensibilización, formación y puesta en práctica, sabiendo que el error forma parte del camino. Mami hace lo que puede, ¿sí? Hace lo que puede y está bien que también lo ven así, que nos equivocamos, que rectificamos, porque esto también es verdad, no cargarnos con esta... Una cosa es asumir la responsabilidad, que no culpa, otra cosa es la culpa. Es decir, el desactivador de la culpa es la responsabilidad. La culpa no me sirve de nada. ¿De qué me sirve? Me sirve hacerme responsable y decir, mira, esta vez no he podido no chillar, se me ha escapado el grito, se me ha escapado el no validarle la emoción, se me ha escapado, pero luego puedo reparar, puedo rectificar. Mira, cariño, antes me ha pasado esto, lo he hecho lo mejor que he podido y no he podido más y me he equivocado. Disculpa, entiendo que estuvieras así, pero me puse muy nerviosa cuando rompiste el juguete y me salió de esa manera. Y está bien, y eso el niño también lo aprende, te aprende a ti, te aprende tu conducta, ¿sí? Pues 18 y más. Tendrás muchas oportunidades para reparar. Nada. Allí tiene... Hola, Hola. Soy Rocío de Fampa Huelva. ¿Sí? Ahora. Bueno, por tercera vez creo que voy a ver si esta es la vencida. Rocío, de Fampa Huelva. Mi caso es, tengo un hijo adolescente de 16 años. Y bueno, creo que como madre intento hacer todo lo que puedo, no sé si bien, mal,
tomo conciencia emocional de lo que siento, intento regularlo, es decir, cómo puedo hacer esto con mi hijo para que lo haga mejor, o para que estudie más, o para que tenga un comportamiento y una educación adecuada. Pero como yo no he sido educada en estas competencias emocionales, para mí es algo nuevo, una cosa que estoy descubriendo y que me aporta muchísimo y me ayuda muchísimo. Igualmente a mi hijo le pasa igual. Entonces, entre ambos tenemos un choque. Y llego a esta tercera etapa en la que has llamado autonomía emocional, en el que no sé si es mi carácter o incluso el de mi hijo con esta edad, porque mi hijo era una persona que yo le decía es mi bizcocho, era un bizcochito de dulce, y ahora es un niño rebelde que me contesta, que nunca está de acuerdo conmigo y demás, y creo que es un niño completamente normal, que no es nada atípico ni nada que se salga de la norma. Pero sí que tenemos en casa unos chispazos emocionales impresionantes. Me gustaría que me dieras pautas para cómo es posible, o no sé, encarrilar esto que se llama autocontrol o autonomía emocional, porque es ahí donde yo no digo, párate, Rocío, piensa, no me puedo parar porque vengo cargada de aquí, de allí, de allá, y salto como una bomba, igual que él. No sé, es mi caso, ¿vale? Espero que... ¿Cuántas horas tienes de tiempo? ¿Dispones de 10 orillas o así para que estemos hablando de este tema? Sé que esto sería otro curso, no sé. Sería otro curso, pero No sé. fijaros, vamos a trabajar, por aquí dicen, estos días, vamos a dar herramientas, tenéis talleres para ello. De todas maneras, en esa edad, decías, perdona, ¿tu hijo cuántos años tiene? 16. ¿Alguien se siente identificado? Con el de 16. Fijaros que también es una etapa, por eso funciona también muy bien que entendamos cómo funciona su cerebro y qué podemos esperar y qué no. E incluso recordar un momento también nosotros cuando teníamos esa edad, ¿vale? Porque a veces ahora tenemos unas expectativas que salen de lo que realmente podemos pedir a un niño y a una niña de 16 años. De todas maneras, me gustaría ni que sea citar, para darte una mínima respuesta, a mí una herramienta que me ha ayudado muchísimo y que soy formadora de esta herramienta, también creada por el psicólogo Marshall Rosenberg, que es la comunicación no violenta, y que especialmente ahora estoy haciendo muchos talleres justamente con familias, con adolescentes, porque es una herramienta que comprende todas estas competencias. Es una herramienta que lo que busca es la conexión. Y lo hace a través de unas herramientas que son la observación de los hechos, el hablar de tus sentimientos, de tus necesidades y hacer peticiones. Dejo esta herramienta, me es imposible ahora explicarla aquí en un ratito. Si queréis después, como estaré esta noche, si te veo por donde sea, te cuento un poquito más. Pero para mí fue una herramienta muy, muy potente y te da una estructura a lo que decías tú, dices, intento calmarme, pero a veces no puedo. Es que esto a veces pasa, es que dices, voy a contar hasta 10, pero cuando cuentas hasta 10 y acabas, estás peor que cuando has empezado a contar, ¿sí o no? Porque te ha ido aumentando. Entonces, esa herramienta te permite un poco, te da un proceso de qué hacer durante esos 10 segundos, metafóricamente. Y cómo intentar conectar, que es la base, sobre todo con un adolescente. Hablar su mismo lenguaje, intentar conectar, hacer más preguntas y dar menos respuestas. Que les hacemos muchísimas preguntas, y esto, y lo otro, y tal, ¿sí? Y a veces es como, ¿esto le interesa a él realmente o te interesa a ti? Es como las emociones. Hay emociones que es, ¿el miedo de quién es? ¿Tuyo o del niño? Esto se ve a veces con los más pequeños, que ves la mamá en el parque, en el tobogán, ¡ay, ay, 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 qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¿De quién es el miedo? ¿Y a quién ayuda? Si es que le ayuda, porque en ese caso no le ayuda, pero al niño desde luego que no. Entonces, poder separar, ¿no? Poder empatizar, poder ver realmente qué necesidad tiene el adolescente. Eso es importantísimo. Si no llegamos a esa empatía de ver qué necesidad está detrás de esa conducta, sea la que sea, pues no podremos empatizar, con lo cual no podremos llegar a esa conexión
Y así va, ¿no? Así funcionan las conversaciones a veces con los adolescentes, que no son ni conversaciones, ¿no? Empiezas la frase, todo está desordenado, ya está, ya se ha desconectado el hijo. Porque, ¿no? Lo ve como una acusación, y ya se pone a la defensiva. Y así, infinidad de ocasiones, ¿no? Pero bueno, después, si quieres, continuamos. Nada. ¿Se me escucha? Marina de FAMPA Sevilla. Bueno, agradecerte que estés aquí con nosotros y con nosotras esta mañana. Y es verdad que nosotros como familias nos intentamos formar, muchos y muchas estaremos en escuelas de familia, en todo tipo de actividades y demás. Pero claro, después nuestros hijos y nuestras hijas se llevan 5, 6, 7 horas en centros educativos. Entonces, quizás lo que muchas veces podemos echar en falta es cómo se trabaja este tema del bienestar emocional en los centros educativos. Y aparte de que haya una formación del profesorado, ¿tú como profesional crees que debería haber alguna que otra figura dentro de los centros educativos que asesore de manera externa o que colabore a la hora de gestionar, por ejemplo, los planes de convivencia, los planes de igualdad, etcétera, ¿no? Porque, bueno, trabajamos en casa, pero claro, luego ellos viven en otro mundo, ¿no? Que es el ámbito educativo. Gracias. Sí, absolutamente de acuerdo, ¿eh? Es decir, como os decía antes, educación emocional es un trabajo en equipo entre familia y escuela. Idealmente, la educación emocional debería empezar 9 meses antes del nacimiento. ¿Se entiende, no? Y debería ser necesariamente con ese apoyo y con esa educación emocional en la escuela, que deberías ir más allá de una horita de tutoría los viernes por la tarde que te pongo un vídeo y que hablo de los valores, que está fenomenal, pero no es suficiente. Debería ser algo transversal, porque la educación emocional la vemos no solamente en la clase, en el tiempo del mediodía, en las extraescolares, en el patio. La emoción impregna cada hora del día, con lo cual necesariamente, por eso también desde la RIEP hacemos intentamos llegar a escuelas para formar al profesorado y para que tengan esa idea clara de que, aparte, más allá de los contenidos curriculares, se debería dar tanta o más importancia a toda esta parte emocional. Totalmente de acuerdo con tu mirada. Muy buenas. Miguel de Almería, quería darte las gracias. 2 mini dudas existenciales breves. Uy. Intuyo que la naturaleza me quiere dar alguna enseñanza y te quería preguntar, porque todavía llevo 30 años y no lo he captado, ¿por qué tenemos 2 orejas y una boca? A ver si me puedes tal. Y la segunda es muy concreta. ¿Cómo puedo educar mi amígdala? Gracias. Yo, a educar la amígdala, yo hoy le llamo, tengo la metáfora del primitivo, ¿no? Que es esa parte nuestra que salta y que anula al neocórtex, ¿no? A la corteza prefrontal. Ahí primero yo hablo de la prevención, es decir, no podemos enseñar a nadar a alguien en un naufragio, ¿verdad? Imagínate, estás naufragando y ahí te enseño a nadar, no. La prevención, ¿no? Por eso hablaba tanto del autocuidado, la importancia de intentar estar bien en nuestro día a día para que esta amígdala, que hablaba el compañero, no salte, esta parte nuestra primitiva, esta parte visceral que a veces nos salta. Con lo cual, y esto lo sabemos, ¿verdad que todos en algún momento dado, lo mismo que nos ha hecho o que ha pasado con cualquier situación con nuestro hijo o hija, según nuestro estado emocional, nos lo tomamos de una manera o nos lo tomamos de otro, ¿no? Y nuestros hijos nos lo dicen, no, mamá, pero si esto ayer lo hice y no pasó nada, y hoy has montado aquí un pollo que parece que se acaba el mundo, ¿sí? ¿Qué ha pasado ese día? ¿Cómo he gestionado mi energía? La energía no sé la vuestra, la mía es limitada. Entonces, ¿cómo la gestiono? ¿Cómo la canalizo? ¿Cómo evito las fugas de energía? ¿Cómo me recargo? Importantísimo. Y todo eso mantiene mi amígdala, que comentabas, a raya, controladita. No sé si te sirve un poco. Esto es muy importante, claro, la comunicación es como un baile, ¿sí? Un baile en el que hay estos 2 pasos principales,
Uno es escucho y hablo, ¿no? Un paso adelante, un paso atrás. Escucho y hablo, pero no sé si siempre hacemos esto. Normalmente es hablo, y a lo mejor escucho. Entonces, practicar la primera de las competencias sociales, la primera, es la escucha. Y hay que aprender a escuchar. Hay bastantes obstáculos que impiden esa escucha. Cito, esta tendencia común a interrumpir, esa tendencia a cuando alguien nos cuenta algo, contamos nuestra historia. Ay, es que me ha pasado esto, yo espérate que te cuento yo la mía. ¿Sí? Tendencia a minimizar las cosas. Es que me siento... Bueno, hombre, esto no es nada, no pasa nada. Perdemos escucha, perdemos conexión. Tendencia a juzgar. Mamá, es que mira, mis amigos se han enfadado y no quieren estar conmigo. Qué sensible eres. ¿Esto conecta o desconecta? ¿Vale? No tenemos bien entendida o bien entrenada nuestra escucha. Sabemos que hay muchas escuchas. La escucha fisiológica, la del ruido. Escucho un ruido. La escucha parcial. Escucho la parte que quiero y la que no, me olvido. La escucha selectiva. La escucha atenta, la escucha empática. Todo esto hay que aprenderlo. Sabiendo que con nuestros hijos e hijas, bueno, no nos engañemos, y yo he aplicado todas en algún momento u otro, también la selectiva, también la parcial, pero cuando quiero realmente esa conexión, 2 orejas y una boca. Escucho, hago más preguntas y menos respuestas. Y preguntas abiertas, preguntas que lleven a la reflexión, al autoconocimiento, no al ¿has hecho esto? Sí o no. Esto es una pregunta cerrada que da poco margen. El cómo te sientes, preguntas que hablen, que hagan explorar ese universo emocional. Preguntas inspiradoras, preguntas sugerentes. Si no, ya sabemos las preguntas de siempre. ¿Qué tal te ha ido el cole? Bien, mal. ¿Qué has comido? Mal. ¿Sí? Entonces, eso también hay que aprenderlo. Hacer preguntas y a saber escuchar, hacer muchos más silencios. El silencio es importantísimo en la comunicación. ¿Te he respondido? Hola, Karma. Yolanda de Almería también. Cuando nos estabas haciendo tu ponencia, nos comentabas lo de que las emociones solemos clasificarlas en positivas o negativas según nos hacen sentir, ¿no? Pero a mí se me ocurría, bueno, también has dicho que, o hemos dicho entre todos, que todas son válidas, ¿no? A mí se me ocurre qué sucede, o sea, no sé si es debate o me lo vas a responder pronto, cuando una persona se siente sola o necesita estar sola o quiere estar sola. Yo ahí entiendo que posiblemente sea positiva. No solamente una emoción así sea negativa, estás sola. Parece que siempre queremos estar acompañando a alguien cuando resulta que necesita estar sola. Por eso considero que quizá una misma emoción o una misma necesidad pueda ser o positiva o negativa. No sé si me puedes ayudar a identificar un poco. Bueno, por lo que yo escucho, creo que lo tienes bastante identificado. Una cosa, por ejemplo, es estar solo y otra es sentirse solo. Muy distinto. Yo puedo estar muy acompañado y sentirme solo. Y puedo estar solo y estar feliz y en paz interior. Y eso me habla también de la subjetividad de la emoción. Lo que yo siento es mío. Ante una misma situación, yo me invade, algo así, porque la emoción se vive, la emoción me viene, no la elijo. Y yo puedo sentir una determinada emoción. Y la misma situación, la otra persona la vive de otra forma distinta. Por eso es tan importante también esa capacidad que decía empática, esa capacidad de ver esto es mío y esto es tuyo, la capacidad de preguntar, la capacidad de validar. Y completamente de acuerdo, ¿no? Es decir, cada uno, el ejemplo de la soledad que has puesto, pues es muy ilustrativo, ¿no? Y a veces, pues igual vemos a nuestro hijo, esto pasa a veces, yo acompañando a padres y madres, y el niño está feliz en el patio y le apetece ese momento de soledad.
Y ahí nuestras creencias o nuestros miedos es como, no puede estar solo. No puede ser solo. ¿Qué va a ser de su futuro? ¿No? Ya nos anticipamos, ¿no nos pasa? ¿Qué pasa una pequeñita cosa? Que tu hijo igual te falta un momento al respeto o pasa algo y ya lo ves durmiendo debajo de un puente en el futuro. ¿Sí o no? Nos anticipamos. Entonces, vamos a calibrar, vamos a volver al presente, vamos a darle la medida justa a cada cosa y sobre todo a respetar que, bueno, cada emoción... Es que me había notado también otra pregunta sobre lo mismo que comentabas. Es que, bueno, ese es el caso, ¿no? Que cuando yo consideraba que mi niña, digo, la veo muy sola, ¿por qué no sale? Porque, claro, yo me identifico que de pequeña también hacía lo mismo, digo, pero no sé si es bueno o no es bueno y quiero mejorar eso, ¿no? Con mi niña. Bueno, siguiendo esta pregunta, hablabas también que el problema es cuando se establece, ¿no? Por un tiempo. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? ¿Que se establezca esa soledad o que te sientes cómodo, te sientes a gusto? Porque si somos seres sociales, claro. No sé si eso llegaría a ser un problema. 2 meses, 3 meses, unas semanas. Claro. Ahí tenemos que ver de qué se trata, contextualizar, ver si ha habido algún detonante para ver el temperamento del niño o de la niña. La idea que proponía yo es que el carácter de la emoción es dinámico, ¿no? Y lo habitual y lo sano es que podamos entrar y salir de las emociones. Yo a mí me gusta mucho trabajar con metáforas, como veis, y hablo de la casa emocional. Nuestra casa emocional debería ser, pues eso, una casa, la ventilas, abres las puertas, entras y sales, vas al comedor, vas a la cocina, vas al lavabo, vas pasando por cada habitación es una emoción, ¿sí? Entonces yo entro, salgo, pero ¿qué pasa? Que igual hay alguna emoción, hay alguna habitación en la que no entro, a lo mejor tengo la del miedo y ahí no entro. ¿Por qué? Porque no me han dejado, porque no me atrevo, no lo sé, pero no entro. O al revés, son habitaciones en las que estoy ahí permanentemente, en la alegría, porque a mí me han dicho, tú alegre, tú siempre sonríe, aunque estés mal. Yo voy permanentemente y de ahí no salgo. Y dejo de entrar en la habitación del miedo, de la tristeza, de la rabia, que las necesito. Entonces, el problema es si yo me quedo en una de esas habitaciones, me instalo en ella y, por ejemplo, estoy en la tristeza, sin un acontecimiento externo que lo justifique, o interno, porque la emoción es una reacción neurofisiológica delante de un acontecimiento externo o interno. Externo, ahora empiezo a mover el suelo y emoción al canto, ¿no? O interno, empiezo a pensar, no sé, que he dejado a mi hija un poquito enfermita y como tiene ciertos problemas empiezo a pensar en ello y me genero una emoción. O sea, la emoción es un acontecimiento externo o interno. Si no hay un acontecimiento externo que justifique de alguna manera esa emoción y yo siento tristeza y permanezco allí y no me regulo emocionalmente, pues sí, puede haber un problema. La tristeza llevada al extremo, ¿a dónde me lleva? A la depresión, llevada al extremo. Entonces, eso me refería a una emoción instalada. La rabia, lo mismo. Oye, si yo siento rabia, se me instala y no actúo, no gestiono, no pongo un límite, no hago lo que tenga que hacer la información, ¿sí? No capto la información y no actúo, pues entonces se instala. Y ahí sí que podíamos hablar de un problema, pero es eso lo que... Hola, soy Lucía de FAMPA Jaén. Evidentemente, por deformación profesional, llevo 20 años trabajando en salud mental. A mí este tema es un tema en el que estoy muy sensibilizada. Entonces, me preocupa las pocas habilidades sociales y emocionales que tenemos, y nuestros hijos creo que en estos 2 años que llevamos las han perdido o han perdido la oportunidad de aprenderlas, y me da la impresión de que están más cerca de tener problemas de salud mental por falta de esas habilidades. Y lo veo diariamente. Veo como los niños cada vez y las niñas tienen más ataques de ansiedad. Yo no recuerdo en mi juventud tener esos ataques que tienen algunos niños de pánico en las clases delante de un examen. Pero aún así, yo lo veo, es más frecuente. Hablando con docentes, comentan que cuando han vuelto a la aula, el alumnado está
más irascibles, están más revoltosos, más contestones. No me sale la palabra ahora, es más irreverentes, creo que era la palabra que utilizaban. Sí, es algo, y yo creo que es porque les falta, aparte de que han estado años solos, lo que hemos comentado, pero como que les falta ese aprendizaje de esas habilidades sociales y emocionales. Y si algo he aprendido, además, de hecho esta mañana lo comentábamos en el desayuno, el que hace que una persona pueda desarrollar un problema de salud mental grave es esa falta de habilidades. Entonces creo que tenemos que hacer una labor de prevención. Nosotros primero autodiagnosticarnos y aprender, porque si no aprendemos nosotros, no vamos a poder enseñar a nuestros hijos y a nuestras hijas. Pero es muy importante, porque además se está viendo cómo los servicios de salud mental infantojuveniles están teniendo unos casos a unas edades muy tempranas. Estamos teniendo casos por ejemplo, de niñas con bulimia con 10 años. Son cosas, por poner no sé, esos ataques, niños que se tienen que llevar del instituto a salud mental por problemas graves de ataques de ansiedad. Hay un programa en la Universidad de Jaén, no sé si hay en más universidades, que se llama Red Proem, no sé si lo conocéis, y están trabajando con adolescentes de 12 a 16 años. Yo, si tenéis la oportunidad, de un programa abierto, si tenéis la oportunidad y queréis inscribir a vuestros hijos y a vuestras hijas, es muy interesante. Sí, bueno, decirte que no puedo estar más de acuerdo con tu visión, creo que lo comentaba, la parte de psicoterapia es imprescindible en la situación en la que estamos ahora, pero no es suficiente. Totalmente hace falta esa parte de preventiva, la educación emocional, estamos hablando de prevención. Simplemente decir también, es cierto, ha aumentado lo que comentas ahora, también lo que hemos pasado ha sido espectacular. Es decir, esto es algo que se nos escapaba, nadie nos podíamos imaginar, ¿no? Hace pocos años que habríamos pasado esto. Y hay que ver, de hecho se están empezando a ver ahora también secuelas, ¿no? Y lo que está saliendo, ¿no? Ahora el otro día leía un artículo también de niños pequeños, la dificultad en el habla, ¿no? Que se está viendo ahora con el uso de las mascarillas, por supuesto, ¿no? Y lo que va a venir, ¿no? Es decir, ahora están apareciendo cosas, así que más que nunca esos temas se hacen de una imperiosa necesidad y urgencia, ¿no? Totalmente de acuerdo. Exactamente. Eso que has dicho, esta puntualización, buscar ayuda. A veces solos no podemos y eso hay que darnos cuenta. Cuando es necesario, buscamos ayuda. Igual que vamos al dentista cuando tenemos una carie y no lo cuestionamos, cuando tenemos otro tipo de dolor, no físico, emocional, acudimos al especialista. ¿Sí? ¿Se me oye? Uy, sí. No, a lo mejor puede ser que sea una pregunta tonta, pero ¿existen emociones de transición? En el sentido de que es verdad que al no saber lo que sientes, no quiere decir que todo sea blanco o sea negro. Y al haber dos interlocutores, a veces o la falta de palabra o de identificar esa palabra con ese sentimiento, ¿se puede decir que existe o eso? Porque también podríamos caer en pretender saber, pero ese saber está viciado y nos estamos equivocando. Porque cuando tú te diriges, por ejemplo, a un adolescente, lo que tú tienes en tu cabeza no es lo que tiene él. Y lo que tú proyectas es lo que tú crees que él tiene que creer. Entonces, es verdad que yo a lo mejor puede ser que cuando te enfadas o hablas con los niños, tú le impones y le dices, es que esto... Y te das cuenta que dices, ostras, pero si es que esto es lo que pensaba mi madre, que me lo ha pasado a mí y yo se lo estoy... Entonces, esas emociones, digo, pues no habrá una transición en que se llegue a un punto común antes de que explote la bomba, porque es verdad que al final lo pierdes porque no está en la onda o emocionalmente lo que para ti significa una cosa, a lo mejor él lo entiende como otra. Entonces, es verdad que él dice el uso de la palabra y siempre hay un adjetivo apropiado, pero a lo mejor lo que yo entiendo por una cosa, el niño lo entiende por otra cosa. Claro. Y hay el efecto contrario. Entonces, es verdad cuando te dice o es blanco o es negro, es verdad que los periodos de transición son los más difíciles, porque encontrar la palabra, el momento, la actitud es como si te tocara la lotería. Es gestionar el problema, ¿bien? Entonces es verdad que cuando has dicho emoción,
Digo, pero ¿no habrá algo que sea la transición que nos ayude o que nos relaje a abordar ese acometido que es una tontería, pero que realmente no es una tontería, porque con ese simple detalle de acercamiento nos estamos ganando al niño o nos estamos ganando la situación y los dos estamos ganando. No dividirnos. Claro, es que yo creo que has hecho muchas referencias y estoy muy de acuerdo en el cómo hablo yo con mi hijo, es decir, cómo igual me puedo equivocar y yo pienso que él siente rabia y es otra cosa, pero es otra cosa, es decir, tiene un nombre. El problema es que no tenemos vocabulario emocional, pero cada experiencia emocional, una emoción, un sentimiento, un estado de ánimo, un estado de humor, son aspectos distintos, pero de transición, o sea, se me ocurre, por ejemplo, la sorpresa, que sí que la sorpresa es una emoción ambigua, en el sentido de que la sorpresa activa otra emoción, sea una negativa o una positiva. Pero creo que tu pregunta no iba por allí, tu pregunta creo era como emociones de transición. Yo no diría esto, yo diría que lo que nos cuesta es encontrar esa palabra, porque como tú decías, igual nosotros no tenemos poco vocabulario y entonces miramos de colocar la emoción de nuestro hijo o hija en el vocabulario que tenemos, ¿sí? Pero es otra cosa. Entonces, desde bien pequeñitos ya podemos enseñarles a que una cosa es ira y otra cosa es frustración, envidia, celos. Es decir, cada emoción me habla de un aspecto distinto. Y a veces, por ejemplo, la de los celos, que ahora me ha venido porque esta es muy mal vista socialmente, ¿no? Es como, ¿alguien reconoce tener celos? Oye, cuesta, ¿no? ¿Depende? Dime, ¿quieres comentar? Yo no soy una persona celosa, porque tú confías en una persona y lo que quieres es darle ese término de confianza. Pero si tú ves unas actitudes que ponen en peligro tu relación por parte de determinadas circunstancias, sí es verdad que, aunque no sea una persona celosa, sí tienes una alerta de que ahí puede pasar algo y tienes que estar al tanto. Totalmente. Lo que me refería es que a veces hay emociones que cuesta o de darte cuenta y compartirla y de poner nombre y aceptarlo. Por ejemplo, los niños pequeños, no sé, nace el hermano pequeño y estás en casa, el recién nacido y el hermano mayor. Viene la tía. Ay, pues estás contento, ¿no?, que ha nacido tu hermanita, y el niño, no. No estoy contento, no quiero, ¿vale? Todas las miradas son para ella, todos los regalos son para ella, pues el niño. Y la madre que dice, no, hombre, no pasa nada, no, está nervioso, tiene sueño. Es decir, negamos una emoción y sería, idealmente, la educación emocional ahí vendría y decirle al hijo, mira, lo que sientes no es que sea normal, es normal y se llama celos. Antes estaba yo sola, papá y mamá para ti, ahora tienes que compartir. A eso me refiero, a poder nombrar ciertas emociones que a veces socialmente no están bien vistas exponerlas. Sí, es que yo creo que el problema que tenemos es que en vez de aceptar como somos, de que tenemos cosas positivas, cosas negativas, y aprender de lo que somos, pues lo que queremos es como ocultar esa parte que socialmente no está bien vista para sentirnos que somos mejores, en vez de aceptarnos tal como somos y saber cómo convivir con ello. Totalmente de acuerdo. Es como decimos, sí, el autoconocimiento es muy importante, Me paso toda la vida intentándome autoconocer, conocer. ¿Y qué pasa si me conozco y me caigo mal? Exactamente. ¿Cómo me acepto yo? ¿Cómo me acepto yo? Primero me tengo que aceptar Importantísimo. con mis cosas positivas y mis cosas negativas. Y aprender que una emoción, aunque sea negativa o sea perjudicial socialmente para los demás, ya la tengo reconocida. Y por lo tanto, el reconocimiento de algo es una modificación que puedo realizar. Absolutamente de acuerdo. Eso es hacerte responsable, totalmente. Perdona, no sé si te he respondido. O sea, lo de la emoción de transición no lo veo. Yo creo que más faltaba ampliar nuestro vocabulario y sobre todo el cómo lo transmito, cómo lo comunico, cómo escucho, cómo doy espacio a que mi hijo y mi hija pueda expresarse, pueda poner nombre, pueda reconocer cómo se siente
Y eso es la dificultad. Más con los adolescentes, si no han tenido hasta ahora la educación emocional, pues bien o mal, sí. Sí, yo solo quería comentar un poco al hilo de lo que estaba hablando ahora María Ángeles, ¿no? Al final sobre todo son los comportamientos derivados de las emociones lo que tenemos que controlar, ¿no? O sea, que yo por sentir ira le dé 2 guantazos a mi hijo, eso es lo que afortunadamente socialmente está mal visto y lo que yo tengo que controlar, ¿no? O sea, la reacción que voy a sentir, pero que a mí me dé una rabia y un coraje tremendo entrar en la habitación de mis hijos, pues no lo puedo evitar, porque como eso es una leonera, pues no lo puedo evitar y además yo creo que es bueno, porque el día que no me afecte la limpieza y un muy mínimo orden, pues creo que eso será perjudicial para mí, para mis hijos, para la sociedad en su conjunto, ¿no? O sea, que unos mínimos tiene que haber. Entonces, que nos dé rabia y que nos cabree, que pasen determinadas cosas, ¿no? Pues normal, es así y aceptémoslo. Lo que tenemos que controlar, yo creo que es lo que a mí personalmente más me cuesta, es la reacción, el comportamiento que va asociado a esa emoción. Totalmente de acuerdo. Olga, una cosa es, como decíamos, validar la emoción, otra es el comportamiento. Yo ahí me gusta mucho, cuando acompaño a padres y madres, les digo, mantra, tú el mantra, recuerda, soy el adulto, soy la adulta, soy el adulto. Acuérdate de eso, repítetelo, ¿eh? Muy buenas, soy Gemma de Almería. Una cosita, es cierto que la educación emocional ha sido la gran olvidada y que recientemente, muy recientemente, gracias a Vizquerra, muchas personas como tú, está tomando notoriedad, algo que tanto las familias como el profesorado pues nos alegramos muchísimo. Pero sí que es cierto que tenemos ahora un caballo de Troya que quizás no le estamos dando tanta importancia. Me gustaría saber tu opinión, ¿eh? Yo no quiero no quiero explicar nada, pero sí me gustaría saber tu opinión sobre el caballo de Troya que tenemos, que son las redes sociales, porque creo que tanto las personas adultas como los adolescentes tenemos la misma manera de gestionarlo. Es decir, creo que un afán de protagonismo excesivo, no digo los adolescentes, ni niños, niñas, digo también de las personas adultas, un postureo excesivo y creo, yo es que lo siento así, que dificulta aún más trabajar la educación emocional tanto en la familia como en la escuela. Quiero saber tu opinión y cómo afrontar ese nuevo elemento que ha entrado con tantísima fuerza, más aún después del coronavirus, que ciertamente ha sido como un boom y ahora todo ya es online, todo tienes que ponerlo en las redes, todo tienes que contarlo, tienes que hacer un montón de cursos, tienes que hacer... No sé, mi pregunta es cómo afrontarlo y tu opinión. Pues si para el otro tema necesitaba 10 horas, igual para este necesito 10 o 20 Tu opinión más. de cómo afecta, claro. Pero totalmente, Gracias. es decir, mi opinión, así para intentar resumidamente, estoy muy de acuerdo en que es una... por un lado es una realidad, están ahí y hay que, cuando decía hablar el mismo lenguaje que nuestros hijos, también significa que es lo que hay ahora y hay que aprender y positivizar todo lo que las redes también nos han ayudado y nos traen. Eso y a la vez muchísimo cuidado, porque estoy totalmente de acuerdo en que puede ser un gran obstáculo al aprendizaje, a la educación emocional. Digamos, el darles el móvil, cualquier dispositivo, tendría que ir acompañado de una educación en competencias emocionales. Es decir, tienen acceso a todo sin ningún filtro y habría que enseñarles primero a que sepas poner filtros, a tener un pensamiento crítico, a cuando lees esta noticia poder contrastarla, a poder saber que esto tú lo recibes, pero que ojo si lo compartes porque tiene unos riesgos, a enseñarles a qué expongo, porque cuando yo lo publico, forever and ever, está allí, ¿vale? Y esto hay que enseñarlo y hay que educarlo. No hagas en el mundo virtual lo que no harías en el mundo real. Eso hay que educarlo, porque si no hay un riesgo absoluto. Y prueba de ello pues, es lo que estás comentando, ¿no? Lo que vemos, cómo circulan las noticias. Lo comentaba antes a las compañeras, hay un estudio reciente de
creo que son alrededor de 40.000 noticias, es decir, un estudio importante, y se ha visto que las noticias que se hacen más virales, sean ciertas o no, son las que desatan, digamos, 3 emociones. El miedo, la rabia, ¿sí? Y la sorpresa, creo que era, no me quiero equivocar. Sea cierto o no, es decir, esas emociones negativas, que decía que a veces se contagian rápidamente, y eso hay que enseñarlo. Hay que aprender a enseñarles a discriminar lo que pueden, lo que no pueden, el impacto que tiene que publiquen una noticia, un story. Esto hay que aprender, y el problema ahí también está en que vamos aprendiendo con ellos, porque ahí no somos nativos digitales. Entonces, que un niño, porque a veces te encuentras familias, no, mi hijo domina las redes y domina los móviles, no, domina la parte técnica, y mueve los botoncitos seguro mejor que yo, pero eso no tiene nada que ver con saber utilizar las redes sociales. Y ahí necesitamos, una vez más, ese desarrollo de competencias. O sea, muy de acuerdo con lo que has dicho. Y perdona, también el tema de esa, no postureo, sino que tú solamente en las redes, de manera general, tanto adultos como adolescentes, niños, lo que sea, solamente muestras la felicidad. Claro. Que yo ahí lo veo una especie como de dictadura o de peso o de mochila de kilos y kilos que la gente joven lleva, porque parece que es que solo existe esa pequeña emoción, que es la alegría, y no hay nada más. Nadie muestra un desayuno. Me levanto por la mañana a veces porque voy muy súper prisa, me echo café corriendo, me da tiempo a calentármelo, la tostada muy bonita, todo eso, que eso nadie lo va a poner en un Facebook. Está por la noche hecha polvo o al mediodía tal, y tú eso no lo subes, es todo como súper bonito. Y eso creo que quería saber también tu opinión de cómo ves tú que afecta a las personas en general de cualquier edad, esa dictadura de lo positivo, de la alegría, que elimina el resto de las emociones que son, como antes muy bien has dicho, tan válidas como las demás, porque nos ayudan a crecer. Sí, y además que esta alegría que a veces muestras es falsa. Es decir, no es que sean momentos realmente de alegría, sino que a veces es puramente fachada. Y eso, claro, ¿cómo se lo explicas, ¿no? A un niño, a un adolescente? Pues bueno, con tiempo, con experiencias. Es decir, esto significa un proceso que él tiene que darse cuenta, que verlo, ¿no? Y cuesta porque socialmente pues ya vemos cómo vamos, ¿no? Esa alegría a veces es falsa y eso también tiene que hacerse visible, ¿no? También es cierto que ahora hay perfiles que utilizan la vulnerabilidad para vender. No sé si también hay muchas cuentas que muestran su mal momento, su desgracia, su patología y a veces con falta de sensibilidad. Es decir, necesitamos educación en redes, todos y todas. Sí. Yo soy Lucía, de aquí de Córdoba. En relación de todo lo que estoy escuchando, tengo un niño que acaba de estrenar a los 12 años y me está dando un vértigo, digo, madre mía, la que me espera. Me está dando un poco de, no sé cuál sería la emoción, no lo tengo claro. Le tengo que poner nombre, pero me está dando un poco de, ¿no? Sí, Vértigo no sirve. No sirve. A mí me sirve. Lo he expresado bien. Me identifico. Y en relación de lo que estaba diciendo la compañera de Jaén, me estaba dando, yo aquí estoy como tu foto de las emociones. Estoy pasando por un montón de cosas, ¿no? Y me ha dado miedo lo que ha dicho ella, porque es verdad que muchas veces a lo mejor estamos hablando del bienestar emocional, pero ¿y el malestar cómo lo detectamos? ¿Cómo yo soy capaz de ver? En mi casa, como tú decías, lo ves más fácil en los niños de los demás, de tú ver en tu casa si a lo mejor hay malestar emocional y tú no sabes interpretarlo. Me está comiendo a mí un poco... Estamos hablando de herramientas, de tal, de cual, pero claro, como tú no las has tenido, tampoco tienes educación en la materia, no somos Carmen. Hostia, ¿cómo tú detectas si tú o un niño cercano, ¿no? Algo cerca tuyo, cómo eres capaz de verlo? ¿Cómo podríamos ayudar o interpretar un malestar emocional? No sé si... Sí, te explicas perfectamente. Yo ahí, mira, hay 2 palabras para mí claves. Una es presencia. Presencia. Padre y madre, acompañantes, tenemos que estar presentes para nuestros hijos. Y a veces, aunque parece una obviedad, pues no lo estamos. Entonces, presencia, que ellos sepan que estamos,
que no quiere decir estar todo el día insistiendo, preguntando, pero estoy aquí, para lo que necesites estoy. Y luego esa conexión, ¿no? Ese buscar el diálogo desde acoger, buscar esa frecuencia, esa sintonización, ¿no? Poner ese wifi emocional, no perder la cobertura. Y eso se construye, generas el vínculo. A veces me preguntan, cuando digo esto, ¿no? De que hay que empezar desde pequeñitos, me dicen, es que ya mi hijo tiene 14, ¿ahora qué hago? Ya está perdido. Digo, no, hombre, no, perdido no, perdido no, pero puede ser que cueste más. Entonces el vínculo hay que a veces pues volverlo a construir o reparar y siempre, siempre pensar, hijos, hijas, están allí, lo que más quieren en el mundo es que estemos orgullosas de ellos, es lo que más quieren, nuestra aceptación. Entonces, lo que pasa es que hay que encontrar la manera y a veces cuando hemos perdido la conexión hay que reparar un poquito y preguntar, pero preguntas el cómo te sientes, no es el cómo estás, sino qué sientes, ¿qué te ha pasado hoy durante el día? ¿Hay algo que te haya sorprendido? ¿Qué has aprendido nuevo? ¿Tienes alguna compañero o compañera? ¿Me cuentas algo de él? ¿Cómo? Es decir, preguntas abiertas, preguntas que nos hagan más fácil detectar un posible malestar. Eso es lo que te diría, ¿no? Estar atentos, con presencia, conversación, generar espacios de diálogo. Lo que comentábamos ahora con la compañera, las redes sociales. Oye, la comida, la cena, son momentos de compartir. Son momentos en los que se puede muy fácilmente hablar, puede salir un posible malestar o no. No hace falta tener el móvil al lado. Lo dejamos, ¿sí? Aprovechar momentos con los adolescentes, momentos para que te hablen. Mirad, a mí hay uno que me encanta, que es en el coche. Si vais conduciendo, vuestro hijo o vuestra hija al lado, no hay la mirada a veces inquisidora o de juicio. Entonces vas hablando de tus cosas. Hay momentos que son más propicios para que un adolescente se abra. Por la noche, cuando ya se van a acostar, tú estás, mira, ¿qué haces, mamá? Despierta. Mira, he salido a prepararme una leche que no podía dormir, ¿qué tal? ¿Cómo está? Sí, en momentos en que no se note mucho que queremos buscar esa información o que nos preocupamos muy claramente, ¿no? Por su bienestar, buscar ese momento, esa complicidad, sus aficiones, hablar con ellos de lo que les gusta, le gusta el básquet, el fútbol, aprovecho ese momento para conectar y a partir de ahí me sale una pregunta, me sale una conversación en la que, oye, me cuenta algún malestar, eso es, ¿sí? Por ahí va, ¿te sirve? Sí, gracias. Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Sara, soy educadora social y llevo un montón de años trabajando con adolescencia y veo que hay muchas dudas relacionadas con la adolescencia por aquí. Me alegra ver que las exponéis abiertamente. Estaré en una mesa esta tarde hablando con vosotras de eso, pero me gustaría hablar ahora del tema que estabais comentando de las redes sociales, porque yo tengo una presencia en redes sociales bastante interesante desde hace un tiempo y he puesto mucha atención precisamente en hablar de otras emociones. Y no solo hablar de ellas, sino mostrar yo mis propias emociones. Y creo que ahí las personas que son sus referentes en redes sociales, las adolescentes están constantemente buscando en redes sociales a sus referentes, ¿no? Personas a las que admiran, ahora son streamers, youtubers, artistas varias y diversas, ¿no? Pues esas personalidades tienen mucha responsabilidad en lo que muestran en redes sociales, ¿no? Y ahí generar reflexión sobre esa alegría falsa que muchas veces se muestra solo la seguridad, ¿no? Me gusta esta persona, la Rosalía, por ejemplo, ¿no? Me gusta porque es segura. Cuando les preguntas a las adolescentes, ¿por qué sigues a Rosalía? ¿Por qué te gusta? ¿No? Y te dicen, no, porque mira, es segura de sí misma, hace lo que quiere con su cuerpo. Te explican estas cosas. Solo ven esa cara de Rosalía, ¿no? Y ahí tenemos que apelar a la responsabilidad de las referentes a las que siguen, ¿no? Y nosotras mismas tenemos que tener redes sociales. Tenemos que estar en redes sociales también, hablando de nuestras emociones, comentando lo que hay ahí, ¿no? No solo estamos contentas. Yo hoy estoy triste y lo explico, hoy estoy triste, ¿no? Me he levantado mal, ayer tuve un mal día. Es importante que podamos tener ese espacio ahí y generar reflexión sobre ese espacio con ellas, ¿eh? Solo quería hacer esta pequeñilla reflexión al respecto, porque tenemos responsabilidad ahí. Me parece muy interesante y estoy muy de acuerdo. Y generar esa reflexión también implica interesarte, como decía la compañera, a quién sigues, qué te gusta de esa persona, qué te atrae. No esa tendencia que a veces tenemos de crítica, ¿cómo puedes seguir a esta persona?
¿Qué te gusta? ¿Qué música escuchas? ¿Cómo te va a gustar eso? Algo habrá, alguna necesidad cubre escuchando esa música, siguiendo esa... Vamos a acompañarles a que ellos mismos desarrollen ese pensamiento crítico, ¿no? De decir, me gusta por esto, esto no tanto, ostras, este comentario que ha hecho, ahí no estoy nada de acuerdo. Ese acompañamiento, muy, muy de acuerdo. Gracias. Pues cuando queráis. Pues... ¿Alguna preguntita más? ¿No? Bueno, pues está conectado en la... vamos a estirar las piernas, como no hay ninguna pregunta más. Y vamos a hacer ¿Lo escucháis, verdad? Es que hablo muy bajito, perdón. Como no hay ninguna pregunta más, si os parece bien, vamos a estirar las piernas y descansamos 5 minutos y así nos da tiempo. Ah, hay una persona más, perdón. Hola, mi nombre es Julia, soy de Fampa, Huelva. Mira, quería preguntar, no tiene nada que ver con los padres, pero me surge la pregunta de los abuelos, que son unas figuras que muchas veces acompañan a nuestros hijos en el tiempo que nosotros no estamos y también forman parte de la educación de nuestros hijos. Entonces, haciendo memoria de lo que decía antes una compañera que decía que nosotros no fuimos criados o educados en las emociones, generalmente porque la gente mayor tenía otro tipo de educación. Cuando los abuelos educan a nuestros hijos y le inyectan esos pensamientos así que quedaron anclados en ellos y que marcaron, ¿no? Entonces quería saber cómo se puede ayudar a nuestros hijos para que no tengan un mareo en la cabeza, porque si uno le dice una cosa, después en la casa de los abuelos le dicen otras cosas, entonces solo me surge esa duda, ¿no? Y es una curiosidad. Gracias. Muy interesante también el tema que traes. Fíjate, o sea, yo creo que ahí los niños saben muy bien, y eso, por ejemplo, con abuelos y con papá y mamá, quién hace una cosa de una manera y quién lo hace de otra. Normalmente también lo utilizan para, le pido una cosa a uno, entonces... Saben que a veces los abuelos y las abuelas dan permisos para cosas que los padres no damos, que hay tratos distintos. Y yo personalmente pienso que ya está bien que sea así, sí, porque al final los referentes primero somos, en principio, papá y mamá. Y está bien saber que, bueno, en esta casa se gestiona de una manera, en esta casa de otra. Idealmente, a ver, hay algunos mínimos, para mí, básicos que podrían consensuarse, se podrían, ¿no? En este caso con los abuelos, mirar de hablar, pero habrá cosas, o sea, tú vas a impedir que la abuela le dé un caramelo cuando tú le dices, no le dé chuches, que tiene... Habrá cosas que creo yo que pasan por un poco también de flexibilidad algunas y aceptación nuestra, sabiendo que los niños van a saber que aquí se hace de una manera, aquí otra, y que después tengan un referente claro y unos límites claros en casa, ¿sí? Y saber que hay cosas que son excepcionales y que cada uno ha tenido la educación que ha tenido, los abuelos por descontado. Y también, de ahí también se puede sacar un aprendizaje. Yo creo que es importante también verlo así, porque si no al final te genera una diversidad, diferentes maneras de épocas, generaciones, con todo lo que implica. Sí, y lo malo intentar, a ver si es realmente malo o es pasable, digamos. Es decir, por eso te decía, hay unos mínimos. Oye, si para ti es algo indispensable y no estás nada de acuerdo. Sí. Sí, no, y es que es así. Y todos, y con la pareja también pasa, porque esta es una pregunta que has dicho de los abuelos, pero la pareja, anda que no hay problemas también de a mí me gusta hacerlo de esta manera y a mi marido de otra.
y yo me preocupo de mirar de poner una consecuencia lógica sin castigo, tal, y va mi marido, el castigado, un mes sin tablet, no vas a salir, y tú, ¡ay Dios! ¿Y ahora qué hago yo con el acompañamiento? Y eso pasa. Pero bueno, con la pareja a priori podrías hablar, ¿no? Sería conveniente que hablaras, que negociaras. Los abuelos no siempre están igual de disponibles o puedes, ¿no? Nada, a ti. ¿Alguna pregunta más? Pues entonces vamos a aprovechar y hacemos una parada hasta la 1 del mediodía, tomamos un café y estiramos las piernas. Gracias.